Vamos a hablar un poco de cómo se emite el sonido y lo que la respiración hace al mismo tiempo, o el aire más bien, cuando pasa por nuestras cuerdas vocales. Una vez que ya tengo dominada la respiración, yo respiro y al momento de sacar mi aire, pasa por mi tráquea, pasa por la laringe, pasa por mi faringe, lo cual ahí están las cuerdas vocales o pliegues vocales. El aire, ¿qué hace? Una vibración a mis cuerdas y esto emite el sonido, hablado o cantado. En general, cualquier sonido que estemos emitiendo con nuestra voz se hace a través del aire. Por eso es que la respiración es un punto importante. Ahora, cuando yo respiro, saco mi aire en forma de S sin ningún sonido. Mis cuerdas están completamente relajadas, ni hacen ningún tipo de sonido, no hay una respuesta de sonido o una consecuencia a mi respiración. Pero cuando yo quiero respirar, un ejemplo, y voy a hacer este sonido, ¿qué estoy haciendo diferente en mi respiración? Absolutamente nada. Lo que está pasando es que mis cuerdas vocales están haciendo una vibración, lo cual suelta, digamos, unas ondas sonoras para que nuestro sonido sea producido. Necesito tener un completo control del sonido que estoy haciendo en canto. ¿Cómo hacemos esto? Es importante que tú empieces a explorar los sonidos que pueden hacer tu voz. ¿A qué me refiero con sonidos? Ahorita no necesitamos enfocarnos mucho a una nota en específico o a una canción que si es agudo o es grave. Lo que necesitamos es explorar las maneras o formas que mi voz puede hacer dependiendo de la voz que yo quiero que haga. No que eso salga sin yo tener un control, sino que yo conscientemente estoy haciendo un sonido diferente. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a respirar y voy a hacer ahora quiero hacerlo un poquito más nasal. ¿Qué hago? Ahí ya estoy explorando la cavidad nasal, un sonido muy diferente. Ahora, no quiero que suene así, pero quiero que suene un poquito más grave. Respiro. ¿Qué estoy haciendo? Estoy explorando diferentes maneras en que mi sonido puede hacerse. Ahora voy a tomar suficiente aire y voy a ligar diferentes tipos de sonidos y voy a jugar con todo lo que mi cuerpo pueda hacer. Y yo voy a ser muy consciente de lo que está sucediendo para saber tener un control de esto. Respiramos y hacemos Estoy haciendo diferentes sonidos sin necesidad de cambiar a un tono muy agudo o muy grave. Simplemente el tono de mi voz con el que estoy hablando, así voy a hacer e intento hacer este cambio en mi voz. ¿Qué está pasando? Nuestro cuerpo tiene resonadores. ¿Qué es un resonador? La función de un resonador amplifica mi voz. Esto es lo que hace. Mi resonador amplifica la voz. Y tenemos diferentes resonadores. Seguramente has escuchado cuando dicen voz de pecho, cuando dicen voz de cabeza o voz de máscara. ¿Qué significa esto o qué tiene de diferente? Es porque mi voz resuena en diferentes lugares. Resuena en mi pecho, resuena en la parte de la nariz o facial, que es máscara, o resuena en mi cabeza. Estos resonadores, ¿en qué me ayudan? A colocar bien mi voz. Entonces, ¿qué necesito? Empezar a activar estos resonadores. Y lo puedo lograr haciendo estos ejercicios como los que hicimos ahorita. Tomo alguna letra, alguna vocal o simplemente sonido, ya sea una M, y empiezo a jugar con las maneras en que yo puedo emitir este sonido de la M. Coloco con una A, lo hago con una O, con una U, lo que te parezca mejor. Y así nos vamos a ir moviendo, ahora sí, a algo un poquito más agudo. Por ejemplo, muchas veces nosotros hemos estado imitando a lo largo de nuestra vida sonidos y no nos damos cuenta de lo que hacemos. Muchas veces te aseguro que imitas a una ambulancia. ¿Qué haces? ¡Wiu, wiu!
sin saberlo, tú estás activando ahí tu resonador de cabeza. Entonces, tienes que ir explorando y jugando con diferentes sonidos para que puedas activar estos resonadores y que seas consciente de lo que estás sintiendo en tu cuerpo para que luego puedas lograr hacerlo cuando lo requieras en alguna canción o algún ejercicio. Ahora, esto tiene mucho que ver con los registros de la voz. Te hablaba hace un momento que existe voz de pecho, voz de máscara y voz de cabeza. Pero aún así, estos dependen mucho de las notas o rango que tú tienes para cantar. Cada quien tenemos un rango específico para cantar. Entonces tenemos que estar muy conscientes que nuestra voz no puede ser igual al que escuchamos enfrente, no puede ser igual al que escuchamos en algún otro lado. Tenemos que estar muy conscientes que tengo un agudo al que llego, un agudo al que no llego, un grave que llego y uno que no llego. Esto pasa porque nuestra voz es única. Cada una de las personas es única en su voz y en el sonido que emite. Lo que debemos aprender es ser conscientes para poder lograr este sonido que tenemos en nosotros. Vamos a hablar un poco acerca de los registros vocales. En la mujer tenemos este tipo de registros. Me voy a ir del más agudo al más grave. Soprano, que es quien tiene menos graves, pero tiene más agudos. Luego tenemos a mezzosoprano, que tiene un poco más graves y puede llegar a los agudos de una soprano o incluso un poquito menos del soprano. Y quienes tienen la voz un poco más grave se les llama contralto. Estos son los que tienen casi los graves de una voz que puede ser de hombre y sus agudos son menos. En el caso de los hombres tenemos lo mismo, me voy a ir al más agudo, que sería el tenor. El tenor tiene más agudos, menos graves. De ahí nos vamos al barítono. El barítono tiene un poco más graves que el tenor y menos agudos. Y nos vamos después al más grave, que sería el bajo. Tienes que saber identificar qué tipo de registro tienes tú. ¿Cómo voy a saber? Necesitas explorar cuántos agudos tienes o hasta qué grave puedo llegar para que puedas identificar el registro vocal que tú tienes.